Nos visita en esta 48 edición de la Feria del Libro de Valencia Antonio Cabrera para hablar de su poemario Piedras al agua, un poemario publicado por Editorial Tusquets. Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué encuentra el lector en un poemario como Piedras al agua? Bueno, pues va a encontrar un libro, espero que homogéneo, en el que abordo los temas de mi poesía, digamos, habituales, que no son otros que la percepción del mundo desde la conciencia, desde el yo, con mucha presencia de la naturaleza y, bueno, y con un intento de que el poema sea un lugar donde las ideas, donde algunas ideas tengan cabida, puedan habitar el poema, siempre conviviendo, digamos, con la emoción. Es decir, que mi poesía se va a encontrar una poesía en la que el pensamiento y la emoción intentan conjugarse. ¿La emoción por encima de la forma? No, no creo que sea el planteamiento ese, sino que siempre tiene que haber emoción en el poema y la forma, desde luego, es el vehículo para que esa emoción esté presente. Es decir, no creo que pueda haber, no creo, al menos yo no creo en la emoción en bruto, sino una emoción elaborada, y esa emoción se elabora a través de la forma. ¿Cómo es el proceso de escritura de Antonio Cabrera? Pues, no, bueno, yo creo que es el proceso parecido al de todos los poetas, a partir de una idea, de una percepción, generalmente en mi caso, de algo visual, pues se va elaborando, se va generando una especie de necesidad expresiva que nunca sabes muy bien cómo se va a desarrollar y a dónde va a llegar, pero que, bueno, pues esa necesidad vaga va plasmándose en palabras y en ritmo y se va generando el poema, y ese poema le da a conocer al propio autor, a mí en mi caso, pues cosas que no sabía, ¿no? Porque la poesía siempre es una indagación en lo que no sabes para intentar entender algo. ¿Piedras al agua nació como poemario o son poemas de diferentes épocas que tú los vertebraste a través de...? Son poemas escritos a lo largo de 4 años. Poemas en principio, yo escribo poemas, digamos, independientes, no me planteo escribir un poemario que tenga una especie de temática previa, ¿no? O a priori, sino que yo voy escribiendo poemas y una vez que tengo una cantidad de poemas que juzgo suficiente, los analizo y me planteo una estructura del libro, ¿no? En la que al menos yo considero que puede haber un hilo coherente en la sucesión de los poemas y una organización que tenga algún sentido por la temática o por el tono o por la extensión de los poemas. Has hablado de poesía de sentimientos, poesía de emoción, se habla también de poesía de memoria. ¿Te interesa mucho el tiempo, te interesa mucho la cotidianidad? ¿Te sientes adscrito a algún movimiento de poesía contemporánea? No. Tanto ahora que se habla desde un tiempo a esta parte de la poesía de la poesía de la memoria. No, mi poesía no es una poesía en absoluto de la memoria, sino sí del tiempo, pero de la conciencia del tiempo, de incluso una conciencia, digamos, metafísica o filosófica del tiempo. Mi poesía es más bien una poesía de la percepción, una poesía visual de los sentidos, pero que inmediatamente se traslada al pensamiento, a la meditación, más bien una poesía meditativa. Si tuviera que adscribirme alguna tendencia o alguna escuela, pues yo creo que estaría en ese saco muy grande de la tradición poética que es la poesía meditativa. Has hablado de poesía meditativa, pero todo escritor, todo poeta también es fruto de unas lecturas, todos somos fruto de unas lecturas. ¿De qué es fruto, de qué lecturas es fruto Antonio Cabrera? Pues bueno, muchas. Yo no sé si me preguntas por las que más directamente influyen en mi poesía, pues yo creo que son la poesía española, la poesía castellana del siglo XX, los grandes autores, Juan Ramón, Antonio Machado, Luis Cernuda, la generación del 50 con Claudio Rodríguez, Francisco Brines, Valente, un autor valenciano que me ha influido mucho, sobre todo en mi primer libro, que es César Simón. Estos serían los que puedo nombrar con certeza que han tenido sobre mí alguna influencia. Se habla mucho de poesía,
pero desgraciadamente se vende poco. ¿Qué le haría falta? ¿Que Pues, apostaran los editores? No lo sé, no lo sé. Es un tema que... Es algo que ocurre mucho en España. En Sí, Estados Unidos bueno, la gente compra poesía, se compra en Nueva York, se está acostumbrado a comprar. sí, Los países nórdicos se pero compran tengo libros de entendido poesía que sin en otros pudor. países como Italia o como Francia no se vende mucha poesía tampoco. Es decir, en España se publica mucha poesía, Sí. creo que como en ninguna otra parte del mundo, pero se lee muy poca, es cierto. No sé, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con lo poco que se lee en general, ¿no? O sea, si ya se lee poco en general, pues la poesía, que necesita una actitud lectora mucho más concentrada, mucho más, digamos, mucho más preparada, ¿no? Pues hace que la gente se retraiga un poco, ¿no? La gente escribe mucha poesía, se escribe mucha y se publica, pero se lee poca. Y precisamente mucha de la poesía que se publica es una poesía, digamos, mala, precisamente porque yo creo que para escribir poesía lo que hay que hacer es primero leer mucha poesía. ¿Crees que ahí tiene mucho que hacer la escuela? Que quizás es la escuela quien no canaliza sin duda, a un lector o no prepara a un lector. No es que no canalice hacia lectores hacia la poesía, sino que la escuela está fallando en canalizar a la gente hacia la lectura en general. Es decir, nuestro sistema educativo, yo soy profesor de secundaria y tenemos un sistema educativo muy curioso porque genera en gran medida gente iletrada, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que se hace, algo falla, algo está fallando. No creo que solo en el sistema educativo, sino también en la sociedad y en la familia. La educación es seguramente el problema, uno de los grandes problemas que tenemos, y tenemos muchos, pero uno de los grandes. Y en él inciden tal cantidad de factores que es realmente difícil dar con la razón de por qué está pasando esto, ¿no? Pero sin duda tenemos un país donde el iletrado a pesar de haber sido escolarizado, es iletrado. Esto es muy curioso. Y eso incide indudablemente en los niveles de lectura y desde luego en la poesía. Pues. ¿Qué estás preparando en estos momentos? ¿Estás preparando un poemario que hay por tus libretas de notas? Estoy preparando un poemario, en efecto, un poemario que tengo, digamos, a mitad de preparación. Aún tardará, creo que un par de años por lo menos más. Y tengo prácticamente acabado un libro de prosas variadas, de lo que sería una miscelánea, textos de una extensión media, textos de extensión más, fragmentos, digamos, y aforismos. He elaborado un conjunto misceláneo y está prácticamente acabado. Sí. Bueno, pues mientras esperamos que venga ese conjunto misceláneo, nos quedamos con Piedras del Agua. Antonio Cabrera, ha sido un placer haber hablado contigo estos minutos. Muchísimas gracias a ti.